En el himno 480, en el himno 480 hay una frase que dice, llena mi corazón tu santa luz. Y el himno 452 dice, Jesús es mío y vivo en él. El tema es la importancia del autoexamen. El autoexamen es una parte importante de vivir como un cristiano auténtico, pero por naturaleza preferimos el autoengaño. Engañarnos es fácil y muy cómodo. Queremos creernos mejor, más inteligentes y más éticos de lo que realmente somos, por lo que el autoexamen cuidadoso, dirigido por el Espíritu Santo, nos mantiene honestos con nosotros mismos y con Dios. Necesitamos un autoexamen para combatir el engaño espiritual. Las Escrituras nos dicen que debemos confesar nuestros pecados a Dios, por lo que requiere un autoexamen. Si nunca podemos encontrar ningún pecado para confesar, entonces, como dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo cristiano debe autoexaminarse por varias razones y voy a nombrar varios puntos de las razones por las que debe autoexaminarse. Y esto es una regla general bíblica para todos los cristianos que hemos aceptado a Cristo en el corazón. Debe examinarse, primera razón, porque es ordenada por Dios. En 1 Corintios, el capítulo 11 y el versículo 28, dice la Biblia, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. La Biblia también dice, la que gritad en vuestro corazón estando en vuestra mano, capítulo 4, versículo 4. Basado en 1 Corintios 11, 28, del que el texto que hemos leído primeramente, había tantos desórdenes en la iglesia de Corintio. Primero, los ancianos de la iglesia que sabían que había pecado y no hacían nada para velar por la santidad de la congregación. 1 Corintios 5:2. Jóvenes que mantenían prácticas de pecado y no renunciaban a ello. 1 Corintios 5:1. Había división en la congregación por causa de problemas personales que no solucionaban. 1 Corintios 1:10, capítulo 1, versículo 13 y capítulo 11, versículo 18. Pablo tenía que dirigirse a la congregación como carnales, como niños en Cristo, como cristianos que no han crecido en la vida espiritual. 1 Corintios 3:1. Se hacían juicio entre hermanos ante los tribunales humanos. 1 Corintios 6:4-6. Problemas personales como matrimoniales. Problemas de egoísmo. 1 Corintios 11:21-22. Casi la mayoría de los que estaban en conflicto entre hermanos participaban en la cena indignamente. 1 Corintios 11:29-30. El uso desordenado de los dones era otro de los grandes problemas. 1 Corintios 14:23. Hemos visto algunas de los tantísimos problemas que surgían en la iglesia de Corinto. La Biblia dice, cada uno pruébese a sí mismo. Esto significa someter a prueba la intimidad del corazón para determinar la razón y el modo de participar en la enseñanza. Cada creyente debe conocer bien cuál es la intención para la que acude a participar en la cena del Señor. Pablo dice que primeramente debemos examinarnos a nosotros mismos para que no tomemos los elementos de la cena del Señor de manera indigna. Tomamos la cena del Señor de una manera indigna cuando abrigamos el pecado voluntario en nuestras vidas y rehusamos arrepentirnos de ello. 1 Juan 1:8. Cuando nos examinamos a nosotros mismos antes de participar eh, de, de la cena del Señor, es importante, porque ahí vamos a pedir perdón, vamos a mirar nuestros problemas internos del corazón y de esa manera podemos fortalecer nuestra comunión con Dios. El término examinar, cuando dice la Biblia examinar, examinémonos, pruébese cada uno, nos muestra que hay mucho más que se debe tener en cuenta. Al autoevaluarnos y debemos mantener un equilibrio adecuado al examinarnos. También la palabra examinar significa probar a fin de constatar que hay progreso.
Uno de los aspectos importantes que podemos pasar por alto en nuestro autoexamen es que Dios no desea que nos sintamos abrumados por el pecado que vemos, sino que, por el contrario, tomemos conciencia de que necesitamos cambiar para progresar. Segundo punto, el autoexamen debe ser deseado. El libro de Salmos, el capítulo 26 y el versículo 2, dice la Biblia: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. El salmista en ese pasaje falsamente fue acusado y quiere que Dios le haga justicia. Él le confía a Dios su causa. Los enemigos que calumniaban a David se describen en los versículos del capítulo 26, el versículo 4, el versículo 5, el versículo 9 y el versículo 10. Estos eran engañadores, hipócritas, malvados, pecadores que trataban de robar a otros e inclusive aceptaban sobornos, asesinando a quienes se interponían en su camino. David, el rey, era un hombre piadoso, pero no todos los jueces y funcionarios del gobierno caminaban con el Señor. Quizás todo esto ocurrió en el momento en que Absalón estaba tratando de tomar el trono, difundiendo mentiras sobre su padre David. Segunda Samuel, el capítulo 14 y el capítulo 15. David vería a estos hombres engañosos en el altar del tabernáculo, trayendo sus ofrendas, y esto lo entristeció profundamente. Vamos, pueden tener en cuenta el Salmo 119, versículo 28, versículo 115, versículo 136, versículo 150, versículo 158. A lo largo de la historia tanto de Israel como de la iglesia, hubo una congregación de malhechores, como se describe en Salmos capítulo 26, versículo 5, capítulo 50, versículo 16 al 21, junto con la congregación de los verdaderos adoradores. Salmos 26, 12. David fue un hombre íntegro. La Biblia dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Salmos 25, 21. Y este hecho fue afirmado por Dios mismo en Primera Reyes, el capítulo 9, versículo 4 al versículo 5. Las personas que lo atacaron eran simuladores, hipócritas, actores del juego que usaban máscaras para encubrir su malvado personaje, como dicen Salmos 26, 4. Las personas que lo atacaron eran simuladores. David defendió lo que era correcto, pero las personas de doble ánimo son inestables en todos sus aspectos, como dice Santiago 1:8. Su vida reveló un balance de fe, la vida de David. La Biblia dice: he confiado en Jehová. Salmos 26:1, como se ordenó también en Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Cuando su carácter y conducta son atacados, no está mal defenderse a sí mismo, como lo hizo Pablo en 2 Corintios 10:12, o pedirle al Señor que lo defienda. No solo nos estamos defendiendo a nosotros mismos, estamos defendiendo el nombre del Señor a quien servimos. El rey David en su oración muestra tres cosas importantes: una reverencia íntima. Sabía que se acercaba a su Padre, a un Dios santo. Se acerca con una actitud humilde. El salmista lleva su profunda necesidad de autoexaminarse en una íntima comunión con Dios. Sabe que los ojos del Señor no verá como el hombre, ni juzgará como hombre. David abre su corazón al Señor sin reservas. David en oración se somete a Dios para ser probado. El salmista pide que Dios lo escudriñe, lo pruebe, lo examine. En cuanto a su corazón, los afectos. En cuanto a su mente, las motivaciones. Y en cuanto a la voluntad, las acciones. En tercer lugar, el autoexamen debe ser aplicado en sus propias obras. En cada obra que nosotros hacemos debe ser aplicado el autoexamen. Como dice el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 4. Dice la Biblia: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo
y no en otro. Uno debe hacerse tres preguntas cuando hace la obra. ¿Qué me impulsa a hacerlo? ¿Por qué lo hago? ¿Para quién lo hago? En cuarto lugar, el autoexamen debe hacerse ante su conversión y la conducta. En 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice la Biblia de esta manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es peligroso mentirnos a nosotros mismos. La Biblia nos instruye a examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos verdaderamente en Cristo. Una de las trampas favoritas de Satanás es susurrar falsa seguridad a un corazón no regenerado. Sin un autoexamen dirigido por el Espíritu Santo, la mentira de nuestro enemigo es demasiado placentera, creíble y aceptable para desafiarla por nuestra cuenta. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Voy a nombrar dos textos de la Biblia. La palabra fundamento tiene que ver con Cristo mismo, 1 Corintios 3:11, y con la enseñanza cristocéntrica que los apóstoles recibieron. Efesios capítulo 2, versículo 20. La Biblia, cuando menciona el sello, está hablando del sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13 al 14. Y cuando menciona en 2 Timoteo 2:19, referente a eh, aparte se dedica a todo aquel que invoca el nombre del Señor, ¿no es cierto? Y conoce al Señor a los que son suyos. La palabra conocer, a, este, esta palabra no tiene tanto un sentido de intelectualidad, sino de comunión íntima, de relación, es decir, aquellos a quienes Dios conoce, los conoce continuamente porque están en Cristo y disfrutan de la vida eterna, que es la participación de la naturaleza divina. Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen. Yo las conozco, dijo el Señor. Así que hay una relación íntima cuando aquellos le siguen al Señor con todo su corazón. Pero muchas personas no quieren examinarse ante Dios, por eso son meros religiosos. Y voy a nombrar cómo son los meros religiosos que dice la Biblia. Tienen, por ejemplo, una fe muerta. Santiago capítulo 2, versículo 17, disfrazada de optimismo, pero no tiene fruto de ninguna clase. Profesan conocer a Dios, Tito 1:16, mas con sus hechos lo niegan. Su conducta es contraria a lo que dicen creer. Tienen apariencia de piedad, pero juegan con el pecado. Proverbios, el capítulo 10, versículo 23, capítulo 14, versículo 9, y también adoran a Dios solo de boca, Mateo 15:8, pero lo hacen sin entendimiento. Su corazón está lejos de Dios, como dice Mateo 15:8 y Proverbios capítulo 14, versículo 12, porque no tienen relación con Dios. Creen en el amor de Dios, pero aborrecen a su prójimo. 1 Juan 2:9. Son religiosos, pero aman el estilo de vida mundana. 1 Juan 2:15. Ahora, en quinto lugar, es importante el autoexamen porque debe hacerse en el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:10 al 11 dice la Biblia, porque el Espíritu todo lo escudriña. El verdadero autoexamen debe hacerse con el Espíritu Santo, que busca las cosas profundas. Por lo tanto, la Biblia dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. La realidad de la presencia del Espíritu se pondrá de manifiesto por la conducta de quien lo tiene en su vida. Andad en el Espíritu significa controlado e impulsado por Él, en sentido de plena dependencia a Él, para tener un alto nivel de conciencia ética. El Espíritu Santo nos dirigirá en la vida y especialmente en el autoexamen. Si lo escuchamos, Él nos guiará solo a medida que le sigamos.
La autorreflexión solo no es suficiente. Debemos ser capacitados por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa cuando el cristiano no depende del Espíritu Santo como tal? ¿Cómo trata el problema del pecado? Sin la ayuda del Espíritu Santo, nuestro autoexamen solo será defectuoso, nublado, engañoso y deshonesto. En sexto lugar, el autoexamen debe hacerse a la luz de la palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 11, versículo 28. Y dice la Biblia, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. La Biblia es la balanza de mi examen. Cristo es el modelo puesto por Dios frente a mi vida y me pregunto, ¿imito la vida de Cristo? Cristo dijo, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros hagáis lo mismo. Juan 13:15. La Biblia dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Primera Juan 2:6. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Primera Corintios 11:1. La segunda pregunta que me debo hacer al examinarme a través de la palabra de Dios es hacerme la siguiente pregunta. ¿Guardo su palabra? Jesucristo dijo en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Tercer pregunta, ¿resguardo a mis hermanos? Cristo dijo, yo los he guardado. Juan 17:12. ¿Ando en amor? La Biblia dice, andad en amor. Efesios 5:2. Estoy pesándome en la balanza, haciéndome un autoexamen, pero a través de la Biblia. ¿Estoy en paz con mis hermanos? La Biblia dice en Hebreos 12:14, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sigo al Señor como Él demanda? La Biblia dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. ¿Es Dios mi prioridad de vida? La Escritura dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Salmos 16 y el versículo 8. ¿Me gusta que me distingan en todo cuanto hago para Dios? La Biblia dice, todo lo que hagáis, sea de hecho de palabra, hacedlo para la gloria del Señor. Colosenses el capítulo 3 y el versículo 17. Jesucristo dijo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Lucas 17:10. La otra pregunta es, ¿hago las cosas con parcialidad? Y la Biblia dice en 1 Timoteo 5:21, de todo cuanto conozca de su voluntad, dice la Biblia, nada hagáis con parcialidad. Ahora, ¿con qué actitud hago la obra de Dios? La Escritura dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Filipenses 2:3 al 4. Vivo para Él, imito la vida de Cristo, es su voluntad el fundamento de mis decisiones, es mi relación con Dios, mi prioridad de vida. Hay tantas preguntas que me puedo hacer basándome en la Biblia. Es la balanza para mi autoexamen de una manera correcta. Ahora, ¿cuáles son las dificultades para el autoexamen? Hay muchas dificultades que se presentan en el camino cuando el cristiano se quiere autoexaminar delante de Dios. Primero, la primera dificultad para el autoexamen es el autoengaño. Una dificultad con el autoexamen es que no siempre nos conocemos nuestro propio corazón. Jeremías el capítulo 17 y el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice, yo lo conozco. Así que nosotros estamos muchas veces propensos a autoengañarnos. Esta es una de las dificultades que se presentan cuando nos hacemos el autoexamen. La segunda dificultad que encontramos en el autoexamen es la obstinación. El hombre experimenta repetidos fracasos por su terquedad, más experimentará un verdadero alivio cuando deje de juguetear con su alma y desvíe la mirada hacia la persona perfecta. La Biblia dice
En 1 Corintios 5, 1 al 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Había alguien que no renunciaba a su pecado y estaba encaprichado con ello. Esa es otra de las dificultades que impiden un buen autoexamen. Y el tercero es la arrogancia. Primera Juan, el capítulo 1, el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué terrible es cuando nosotros pensamos que anda todo bien. Yo recuerdo cuando era muy nuevo, en el mismo año que me convertí, cuando me había bautizado en el mismo año, eh, entonces yo me acuerdo que después de bautizarme, yo estaba pendiente de no decir ninguna palabra torpe, ningún comportamiento inadecuado. Y entonces, cuando terminó el día, yo dije como un respiro de alivio, hoy día no he pecado contra Dios. Así dije, siendo nuevo en la vida de fe a los 17 años. Pero después entendí que es imposible que en un día uno no peque. Siempre estamos pecando. Lo terrible es cuando uno se encapricha, se obstina con el pecado y hay que tener mucho cuidado. O lo terrible también es cuando uno piensa que que todo está bien, que su vida espiritual está respondiendo correctamente a Dios. Es terrible cuando un cristiano piensa que no hace falta el autoexamen diariamente. El otro día escuché a una persona en una reunión decir, siempre es bueno autoexaminarse antes del primer día de la semana. Cuando lo escuché por dentro mío no estaba de acuerdo. El autoexamen uno debe hacerlo constantemente, todos los días y a cada momento. Lo terrible es que cuando uno crea que no ha hecho nada malo, y por eso muchas veces muchos cristianos dicen en la oración y en su frase de oración, Señor, perdónanos porque tal vez hemos pecado. Pecamos siempre. La obstinación, la arrogancia y el otro factor que impide un buen autoexamen es el abandono del primer amor. Apocalipsis el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Ustedes recordarán que ese texto de la Biblia se ve una iglesia con mucho conocimiento, con muchos dones, con mucha actividad, bien organizada, y ante la vista seguramente de cualquier otro cristiano, pareciera que la iglesia estaba bien. Pero sin embargo, Dios nos mira como el hombre. Dios empieza a sondear la vida, el alma de la iglesia. Mientras el hombre parece con la mirada aprobar toda clase de programa bien hecho, con el conocimiento correcto de la Biblia que tenían o el conocimiento de Dios que tenían, no se daban cuenta que había algo que estaba mal en todo esto. Y el Señor dice en la Biblia, pero lo que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué terrible es cuando, por más que haga yo las cosas correctamente, lo que me mueva no sea el amor a Dios. Y cuando no me mueve el amor a Dios a hacer las cosas correctamente, solo será ruido a los oídos de Dios y molestia a la iglesia. También el otro obstáculo es cuando el orgullo se entrona en la vida pasando por alto la autoridad de Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, ustedes se dan cuenta de esa historia sobre la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, ¿no es cierto? Y luego el Señor, Dios ve el autoconcepto que tenían en el orgullo de ellos, la iglesia misma tenía un autoconcepto orgulloso y ese autoconcepto orgulloso era puro engaño. Mas no sabes, dice Dios, que eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Eh, la forma como ve el Señor a la iglesia lo ve muy distinto a lo que la iglesia se autoconceptuaba a sí misma. Qué terrible es cuando la iglesia cae en un orgullo tremendo y pasa por alto la autoridad divina. Es terrible. Tenemos que tener mucho cuidado con las dificultades del autoexamen, el autoengaño, la obstinación,
la arrogancia, el abandono del primer amor y el orgullo que se entrona en la vida pasando por alto la autoridad de Dios. Y cuando se entrona el orgullo en nuestro corazón, mayormente no queremos escuchar la voz de autoridad. Podemos estar de acuerdo con la Biblia, pero el orgullo nos lleva a rebelarnos con esa verdad en la vida práctica. Por lo tanto, el modelo de vida que manifiesta la iglesia a través del orgullo no es el modelo que Cristo tiene para su iglesia, porque el orgullo es fruto de la carne. Por esa razón, este es otro obstáculo para el autoexamen. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el propósito del autoexamen? ¿Saben cuál es el propósito para el autoexamen? Según Salmos, que el capítulo 24 y el versículo 3 al 4, dice la Biblia, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El propósito del autoexamen es para que el cristiano disfrute de esa relación que tiene con Dios. Porque cuando no se autoexamina conforme a la palabra, con la guía del Espíritu Santo, la persona deja de disfrutar la relación y por eso en la vida cristiana siente ausencia de paz, no crece en la vida espiritual. Dios quiere que cada uno disfrutemos de esta relación para que podamos crecer en la vida espiritual, maduremos en la vida espiritual, para que disfrutemos de las ricas bendiciones y promesas de Dios. Pero si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, entonces nos estaremos autoengañando. Tenemos que evitar caer en esos errores tremendos. Dios ordena que nos autoexaminemos porque Dios lo manda y la palabra de Dios está sellada con su autoridad. Y en segundo lugar, el Señor manda que nos examinemos y ese examen, ese autoexamen debe ser deseada como lo deseó el salmista David. Escudriñame, oh Jehová. Él deseaba ser, autoexaminarse, pero delante de Dios. Qué lindo es que cada oración que uno haga en la vida, en el día, así ore 3, 4, 5, 10 veces, haya un autoexamen constantemente. Cuando hablo con un hermano, cuando dialogo con mi familia, cuando dialogo con mis sobrinos, cuando estoy en contacto con la gente, cada momento que entro en contacto con las personas, sean cristianos o no, luego de dialogar y tener ese contacto con las personas, sea cristiano o no, siempre voy regresando a casa pensando, a ver, ¿cómo estuve acá? ¿Qué hablé? ¿Qué es lo que dije? Y empiezo a ponerme delante de Dios para que no se pase por alto o no se me olvide de la mente algo que quizás hice mal. Muchas veces nosotros dejamos el autoexamen para el día sábado, para que cuando llegue el domingo decimos, lleguemos tan livianos, tan tranquilos, que ya no tenemos ni una cosa que nos acuse la conciencia. Todos los días debemos examinarnos en la vida, porque no hay día que un cristiano no peque. ¿Y sabes por qué necesitamos el autoexamen? Porque tenemos una relación con un Dios santo. ¿Y sabes por qué también? Porque Dios todo lo ve. Él sabe, sondea el corazón y conoce bien los motivos del corazón. Por lo tanto, debemos también entender que el motivo del por qué tenemos que autoexaminarnos es porque nunca debemos olvidarnos que el día que entregamos nuestra vida a Cristo fue no solamente para empezar una relación con Él, sino para que vivamos por Él. Y al autoexaminarnos delante de Dios, nos daremos cuenta si realmente estamos viviendo para Él o para nosotros. Así que en este momento yo les ruego que hagamos una oración pensando en nuestro corazón, pidiendo su guía. Por eso me gustó el himno que se cantó, porque uno necesita la luz de la palabra. Si uno no se examina bajo la guía del Señor, del Espíritu Santo, si uno no se examina fundamentada con la Biblia, si uno no es sincero delante de Dios, porque cuando uno se acerca a Dios, dice la Biblia de esta manera, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿eh? Pero sinceramente tenemos que acercarnos. Cuando somos sinceros delante de Dios, no habrá cosa que se esconda. Nuestra alma se va a abrir en la presencia de Dios y podremos
confesar nuestros pecados delante de Dios y allí tendremos paz. El pecado siempre entorpece y nos quita la tranquilidad del corazón. Por eso todos los días tenemos que examinarnos a nosotros mismos delante de Dios con la guía del Espíritu Santo, con la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que el enemigo no gane ventaja alguna sobre nuestra vida. Si el cristiano deja de examinarse delante de Dios sin la guía del Espíritu Santo, sin la palabra del Señor, entonces el cristiano provee al enemigo un terreno preparado para que lo ataque y lo conduzca al fracaso. Dios no quiere que tú y yo fracasemos. Dios desea que nosotros podamos crecer, madurar y vivir en ese propósito divino del cual Dios tiene diseñado para nuestras vidas. Pero el diablo constantemente tienta al cristiano para que cuando se autoexamine, no se examine delante de Dios como debe ser, no se examine bajo la guía del Espíritu Santo, no se examine con la palabra del Señor. Necesitamos abrir el corazón, el alma y el espíritu para que Dios obre y para que el autoexamen que nos hagamos constantemente, diariamente y a cada momento sea que glorifique el nombre del Señor. Hagamos una oración. Bendito Dios. Muchas veces hemos caído en el autoengaño, no siendo sinceros en tu presencia, y nos hemos autoengañado y hemos provisto un terreno útil para que el enemigo nos conduzca al fracaso. Perdónanos, Señor, porque siempre caemos en esto. Líbranos, Padre. Ayúdanos cada día a acercarnos sinceramente ante tu presencia, todos los días, a cada momento, a evaluar todas las cosas, la vida, la conducta, la obra que estemos haciendo, toda la vida. Ayúdanos a llevar a un autoexamen delante de tu presencia con la guía de tu Espíritu Santo y con tu palabra. Que cada uno de nosotros seamos sinceros ante tu presencia, transparentes, para que el autoexamen que nos hagamos delante de ti glorifique tu santo nombre y nos conduzca a arrepentirnos, a reconocer el mal que hemos permitido en el corazón y pedirte perdón sinceramente. Padre, nos encomendamos en tus manos, guíenos en todas las cosas, porque toda la vida te pertenece. En el nombre del Señor Jesús. Amén.